1, versículo 3 al 6. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Amén. Lo tienen más. Filipenses capítulo 1, del 3 al 6. Y dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día que tú nos das. Damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. De poder alabarte, Señor, de poder libremente expresar nuestro amor hacia ti, Señor, nuestra gratitud hacia ti. Yo pido que tú seas el que hables por medio de mí, Señor, y que no sea yo el que esté hablando. Y que nosotros, Señor, podamos tomar un poco de lo que aprendemos aquí, Señor, y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, Señor, siempre confiando que tu Espíritu Santo nos guía y camina con nosotros. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. El tema de hoy es: Dios aún no ha terminado contigo. Una pregunta con la que siempre he luchado en mi vida, en mi propia vida, es: ¿qué está haciendo Dios en mí? So one thing I've always battled with in my own life is, what is God doing in me? Más o menos ha pasado una década desde que yo acepté al Señor. So it's been about 10 years since I've accepted the Lord. Era noviembre 27 del 2008. Sí, ya. Del 2007. Son un poquito más que una década. So it was November 27, 2007 when I accepted Jesus, a little bit over a decade. Yo crecí en la iglesia, yo me dormía en las bancas, todavía me duermo en las bancas, no. So I grew up in the church, you know. My dad was a pastor, mi papá fue pastor desde que yo estaba pequeño. Y yo crecí en la iglesia, so I grew up in the church. Y yo conozco de todo, hermanos, el alfabeto cristiano, hermanos, yo me lo conozco, you know, the Christian alphabet, whatever it is to know. Yo lo aprendí desde chiquito. I learned it since I was a little kid. Pero no acepté a Jesús por mí mismo, por mi propia decisión, hasta que yo tenía unos 16 años. So I didn't really accept Jesus on my own will till I was 16. Y algo que siempre he tenido en mente desde ese tiempo es: ¿qué está haciendo Dios en mí? So what is God doing in me? Había un tiempo en el que yo constantemente disfrutaba de la presencia de Dios y de su voz hablando claramente a mí. So there was a time, pretty much since that time until now, when I would really feel the presence of God and hear Him clearly talking to me. Pero cuando veo mi vida hace unos años y ahora, cuando comparo los dos tiempos, so when I compare my life a few years ago to now, me pregunto: ¿qué está haciendo Dios en mí? What is God doing in me? So cuando leemos el contexto entero de Filipenses 1, el capítulo 1, so when we read the full context of Philippians chapter 1, vemos que Pablo había pasado por varias tribulaciones en su vida. We saw that Paul has gone through many tribulations in his life. Había sufrido de persecución, de encarcelamiento y diferentes situaciones, problemas difíciles en su ministerio por anunciar el Evangelio. So he suffered lots of different problems, different challenges that he had because he was trying to spread the gospel. Aún después de todo lo que pasó, Pablo, vemos que nunca se rindió. Y aun cuando estaba en lo más bajo de su vida, él animaba a la iglesia de ese tiempo a seguir adelante. So no matter how low he got, he never gave up. And he always would try to lift the church up and try to tell them to keep going forward. Pablo
un tiempo antes tuvo la experiencia de ser llevado a la prisión, donde ahí él y Silas alababan a Dios, y cuando hubo un gran terremoto, aún las puertas se abrieron, y ellos tuvieron la oportunidad de escaparse de la prisión y no lo hicieron. So they were worshiping God inside of prison, and there was a great earthquake, and even though the doors opened, they just opened, they had a chance to escape, and they did not escape. Permanecieron ahí. Ellos sí fueron obedientes. La ley les dijo, van a cumplir ese tiempo, y ellos bien obedientes se quedaron. So they were really obedient, even to stay in prison. Y vemos el resultado de eso fue de que el encargado de la prisión en ese tiempo, so the guy that was in charge of the prison at that time, él vio a Pablo y Silas, y como ellos aún tenían gozo en la prisión, so they were joyful even inside of prison. Y el resultado de eso fue de que ese hombre, el encargado de la prisión, y toda su familia aceptaron la verdad de Jesucristo y se convirtieron. So this man and all his family converted, they accepted Jesus and they converted to Christianity. So no hay ninguna duda en mí que Pablo fue un gran hombre de Dios. So there's no doubt inside of me that Paul was a great man of God. Gracias a él y a otros como él, el evangelio pudo ser transmitido por pueblos y generaciones hasta llegar hacia nosotros. So thanks to him and people like him, we were different generations and different people have been able to hear the gospel, even us until we are here. Even us who we are here now. Y cuando leo todo esto, me pongo a pensar y a comparar mi vida con la de él. So when I see all this, I compare my life to his. Y yo me pregunto, ¿qué es diferente? What's the difference between him and I? ¿Qué hay de diferencia entre él y yo? ¿Que no servimos el mismo Dios? Do we not serve the same God? ¿Acaso no tuvimos la misma experiencia de recibir a Jesucristo? Do we not also receive the same Jesus? Have the same experience? Pablo, antes de conocer a Cristo, podía ser considerado alguien que era una persona salvaje en su misión de terminar como seguidores de Jesús. So Paul was someone that was considered kind of savage-like because in his mission to literally end Christianity by killing Christians. Su misión era matar a los cristianos y matar la fe cristiana. Algo que yo puedo decir es, nunca he matado a alguien. I've never killed anyone. De que yo sepa, nunca he matado a nadie. I've never killed anyone. Yo nunca he perseguido a un grupo de personas para matarlas, para sacarlas de su casa y matarlas. Si les cuentan un chisme por ahí, no fui yo. Les puedo ver. It wasn't me. Yo nunca he hecho eso. Entonces me pregunto, ¿cómo es que un hombre tan malo, con un pasado tan cruel, pudo hacer tanto la voluntad de Dios? And I ask myself, how could someone so mean, so evil, so cruel, do the will of God so well? Y a veces ese es parte del problema. So that maybe sometimes it's part of the problem. Servimos el mismo Dios, pero las barreras que nos ponemos son diferentes. So we serve the same gods, but the limitations that we put on ourselves are different. ¿Y qué quiero decir con eso? What am I trying to say with this? Soy yo mismo el que no me deja servir a Dios de la manera en que quiero. So it's me that doesn't allow myself to serve God the way I truly want to. Soy yo el que impido mi propio crecimiento espiritual. It's me who does not allow myself to grow spiritually. Soy yo el que tiene la opción de hacer o no hacer. It's me who has the option to do and to not do. Lamentablemente, ese es el estado en que nos encontramos mucho. So sadly, this is the state that many of us are in. Quizás dejamos que nuestro pasado, o lo que nosotros decimos que es nuestro estado espiritual, dicta lo que podemos y no podemos hacer. Maybe we let our past, or we allow what we think is our spiritual state to dictate what we can and cannot do. He oído mucha gente decir, cuando ya arregle mi vida,
Once I have my life all together, entonces sirvo a Dios, empiezo a ir a la iglesia. I'll start to serve God when I have my life all together. Hermanos, le voy a decir, su vida nunca va a estar toda arreglada. Your life is not always going to be all perfect, all together. Le puedo garantizar eso. I can guarantee you that. Tu vida nunca va a ser perfecta. Your life is never, ever going to be perfect. O al igual yo sé que yo no hablo a veces muy bien o muy claramente. I know that I don't always talk very well or talk very clearly. Yo podría decir, bueno, es una de mis limitaciones. It's one of my limitations. Maybe I can't serve God because of this. Puedo decir, no puedo servir a Dios por eso. Si vemos la vida de Moisés, como él decía que era tartamudo, ¿verdad? Y aún Dios le dijo, bueno, llévate a Aarón, llévate a tu hermano. O sea, siempre va a haber una razón por la cual no hacer la voluntad de Dios. We're always going to have an excuse not to do the will of God. ¿Es cierto o no es cierto? Pero eso no es de Dios. That's not from God. Las excusas que nosotros decimos que son suficientes para no hacer la voluntad de Dios no son suficientes buenas excusas para no hacer la voluntad de Dios. No excuse that we can have is good enough to say we can't serve God. El perdón y el amor de Dios es suficiente para levantarnos y llevarnos hacia su propósito. So the forgiveness and the love of God is enough to lift us up and take us towards His purpose. Vamos a leer en 2 de Timoteo 1:9 y 10. So, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, 9 y 10. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Ahí al principio cuando dice, nos llamó a una vida santa. La santidad quiere decir apartado. So holiness means to be set apart. La santidad, yo crecí pensando que la santidad era simplemente ser perfecto. I thought holiness meant being perfect. Yo pensaba que la santidad era siempre ir a la iglesia, siempre leer la palabra de Dios, siempre orar, siempre hacer lo que era bueno y ser perfecto y no tener ninguna falla. I always thought it was being perfect, going to church, reading the Bible, praying, all these things that you might think make you perfect or holy. Pero en sí la palabra, la santidad quiere decir apartado o apartado para Dios. Holiness means to be set apart for God. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos no podemos ser perfectos así nosotros mismos. Us by ourselves we cannot be perfect. Algo que tenemos que entender es que la vida es un viaje y no un destino. So something we have to understand is that life is a journey and not a destiny. La vida no siempre es blanco y negro. So life isn't always black and white. ¿Qué quiero decir con esto? What am I trying to say with this? Nuestra vida tiene un principio y un fin. So our life has a beginning and an end. El principio, obviamente, cuando nacemos, y el fin, cuando morimos, ¿verdad? Aún antes de nuestro principio, Dios ya te conocía y tenía un propósito para tu vida. Eso lo podemos ver en varias partes de la Biblia. So one thing we know is that even before you're born, God knew you and God gave you a purpose. It's all over the Bible. En esta vida física, nosotros nos presentamos con la opción de seguir a Cristo, quien nos llevará a nuestra meta. So during this lifetime, we have the option of following Christ, who can take us to our destiny. Y al fin de nuestra vida física es cuando llegamos a nuestro destino. So at the end of our physical life is when we reach our destiny. Que
espero que sea una vida eterna con Dios y no en el otro lugar. So I hope it's an eternal life with God. Así que lo que vivimos en nuestra vida física es un viaje de nuestro principio hasta nuestro destino en el cielo. So the time we live our physical lives is a journey from the beginning of our lives to our destiny in heaven. Nosotros fuimos llamados para seguir a Jesús y hacer su voluntad. Dios tiene grandes planes y propósitos para nuestra vida. So each one of us was called to follow Jesus and do His will. And we were called, and God has His great plans and great purposes for our life. Dios tiene un ministerio para ti y nos llama a cada uno a anunciar su evangelio a todos. So God has a ministry for you. And He's called each one of us to spread the gospel. Si usted no cree que es pastor o es pastora, hermanos, aunque no tenga el título, es pastor o pastora. Si usted es padre, usted es pastor de su familia. If you're a father, you're pastor of your family. Si usted es madre, también es pastora de su familia. If you're a mother, you're pastor of your family. Si estás en la escuela, tú eres pastor y administrador de tu tiempo, de tus grades, de tus grados, ¿verdad? If you're in school, that means you're a pastor of your grades and your education. Y puedes seguir así. Pero cada uno de nosotros tenemos un ministerio que cuidar. Each one of us has a ministry to take care of. Aparte de los ministerios que nosotros tenemos también, parte de eso es anunciar el evangelio a todos. Part of that is spreading the gospel to everyone. Yo por mucho tiempo pensaba que por mis decisiones, por mi pasado, por mis propias limitaciones, Dios había decidido alejarse de mí. So me, myself, I thought for a lot of time that because of the choices I made, because of the mistakes I made, because of things in my past, or maybe because of limitations that I have, God had forgotten about me or decided to take away what He had for me. Pero vamos a Romanos 8:37. Let's go to Romans 8:37. Romanos 8:37 dice así: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. So, si en algún momento tú sientes que Dios se ha olvidado de ti, que Dios ya no tiene amor a ti, lee esta porción de la Biblia y vas a ver que esos pensamientos son nuestros pensamientos, no son pensamientos de Dios. Porque aquí muy claramente dice que no hay ninguna cosa que nos aparte del amor del Señor. There's nothing that separates us from the love of God. Pongamos de ejemplo un árbol pino. So let's use an example, a pine tree. Ustedes pueden ver, están bastante altos. Esos árboles son comunes en el uso de construcción. So they're very useful in construction. Y aquí en Washington los podemos ver en cualquier lugar. So we can see them all over the place. Aún el nombre del estado, aparte de Washington, o el apodo es Evergreen State. Evergreen es un tipo de árbol. ¿Por qué hay tantos aquí? Esos árboles pueden crecer hasta 260 pies, vivir hasta 1000 años. So these trees can grow up to 260 feet and live up to 1,000 years. ¿Cuántos de aquí saben qué es un 2x4? Do you guys know what a 2x4 is? En los tiempos antiguos los usaban para la disciplina. Pero comúnmente los 2x4, so commonly 2x4, son usados en la construcción para
para hacer casas, fundaciones, paredes, techos, para casi todo, ¿verdad? So commonly used 2x4 is for construction, like inside walls, flooring, roofs, everything. Si usted le tumba la pared, le tumba como la parte blanca de la pared, usted va a ver muchos 2x4. Y si no están ahí, entonces la construyeron mal, pero ahí deben de estar. So we use 2x4s for construction. Para poder agarrar un 2x4 de un árbol, so to be able to get a 2x4 from a tree, porque los 2x4 no se hacen de plástico, o sea, se tienen que hacer de un árbol, obviamente. We get them from trees. Eso sí crece de los árboles. Para poder agarrar un 2x4 pasa muchos procesos. So, 2x4, to be able to get a 2x4 from a tree, it goes through a lot of processes. Se pasa por máquinas fuertes de presión que le arranca las capas de afuera. So it goes through this grinder that takes the bark off. Luego se corta a diferentes medidas, and it's cut to different lengths. Es inspeccionada la madera, lo que no sirve se tira. So it's inspected, and anything that isn't good is thrown away. Después se lija y hasta cierta medida y es puesta en un horno caliente, no solo por minutos ni por horas, pero por días. So these 2x4s, they're sanded down and then they're put into an oven. It's basically an oven, not just for minutes or for hours, but for days. Y eso lo ayuda para que esté fuerte, para que esté denso, para que sea de buen uso para lo que se va a servir. And they do this process so it gets hard and it gets dense and it's able to be used. Hasta este momento esa madera no ha llegado hasta su forma final, sino simplemente ha sido preparada para su uso. So up until this moment, that wood, it's not in its final form yet. It's barely getting prepared to be used. De la misma manera, the same way, muchas veces cuando Dios nos llama, nosotros queremos ver sus propósitos, sus planes ya glorificados en nuestra vida, así, ¿verdad? So when God calls us, we always want to see God's purposes and plans pan out right away. De un día al otro, from one day to another. Cuando vemos que eso no sucede, nos decepcionamos y pensamos que ya no hará nada Dios en nuestra vida. A lot of times we think that because we don't have a sudden change in our lives, that God's not there anymore, that God doesn't want to do it. O quizás en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, whether it's our life, our ministry, family. Pero al igual que ese árbol que pasa por diferentes procesos fuertes para primero ser preparado, likewise this tree that goes through different processes to even be prepared para su uso y después usada para propósito para la que fue hecha. So first it's prepared to be the right lengths and right widths, and then it's used. También de la misma manera Dios está haciendo su proceso en nuestras vidas. Likewise, God's making a process in our lives. Nos está moldeando, so He's molding us. Tenemos que dejar que Él quite de nuestras vidas lo que no sirve y prepararnos para su propósito en nuestras vidas. We have to allow Him to take out what doesn't work and let Him throw it away, so that He can prepare us for the purpose He has for our lives. Esto no sucede de un día a otro. So this doesn't happen from one day to another. Tenemos que poner cada aspecto de nuestras vidas en las manos del Señor, poniendo siempre nuestra mirada en Él. We have to put every aspect of our lives in God's hands, and always keeping our focus on Him. Tenemos que dejar que nuestra boca se abra para decir lo que necesitamos decir a aquellos que necesitan oír su evangelio y así hacer su voluntad. We have to allow ourselves to speak the words to those that need to hear the gospel and do His will. Aún estamos en el proceso de Dios. So we're still going through God's process. Él no ha terminado contigo aún. So He's not done with you yet.
te quiere seguir levantando, te quiere seguir usando. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo y someterte a Él. So He wants to keep lifting you up and He wants to keep using you. The only thing you have to do is accept it and submit to His will. Como dije antes, siempre va a haber una razón por la cual no hacer algo. There's always going to be a reason to not do something. Cada vez que usted le entra en su mente, voy a orar, voy a leer la palabra de Dios. You know, whenever you get the idea of, I'm gonna go read the Bible, y bien confiadamente vamos y agarramos la Biblia y la abrimos, siempre va a haber una razón por cual no leerla. So there's always going to be a reason, there's something that comes up that keeps us from reading. Siempre pasa, o nos da sueño, o alguien toca la puerta, nos llama a alguien, tenemos que ir a sacar la basura, cualquier cosa, ¿verdad? There's always a reason to not do something. Pero no dejes que tú mismo te pongas limitaciones. Don't allow yourself to put limitations on yourself. Dios constantemente está haciendo su obra en nosotros. Solo tenemos que seguirlo en sus pasos. God is constantly doing His work in our lives. All we have to do is follow His will. Si nosotros nos ponemos a pensar en las bendiciones de Dios, if we begin to think about the blessings of God, si usted cree que no es bendecido, si usted cree que Dios no lo ama, hermanos, usted está sentado aquí en una banca, usted despertó hoy, está respirando por sí mismo, quizás no necesite ayuda para ir al baño. Hay varias bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios que muchas veces nosotros mismos no lo vemos. There's lots of blessings that we receive from God that we don't even read of. Vamos a Juan 21. So John 21. Dice, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Juan 21. Dice, después de eso, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 12 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, ya aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, porque eso era después de que había muerto. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. So vemos la imagen, ¿verdad? Jesús había muerto,
Y los discípulos regresaron a hacer lo que ellos hacían antes. So Jesus had died, and his followers went back to doing what they were doing before. Dice, esta fue la tercera vez que Jesús se les apareció y ellos no se atrevían a preguntarle quién era él, porque ya sabían que era Jesús. They didn't dare to ask him who he was because they already knew he was Jesus. This is the third time after they had seen him tortured and died that he presented himself to them. So esta es la tercera vez después de que había sido torturado y muerto en la cruz y puesto en una tumba. Él se le apareció 3 veces después. Esta es la tercera vez que se les apareció. Y algo que siempre me asombra es el impacto de la resurrección de nuestro Señor en nuestras vidas. So something that always amazes me is the impact that the resurrection of Jesus has on our lives. Nuestra fe, nuestras creencias, la razón por la cual nosotros estamos aquí es porque Jesús resucitó. So our faith, our belief that we have is based on the fact that Jesus came back from the dead. Sin la resurrección, entonces Jesús solo pasa a ser un maestro, un teólogo más. So without the resurrection, Jesus just becomes another teacher, another theologian, just another person that came and went. Pero él no solo predijo su muerte y su resurrección, sino que lo hizo. So he did not just predict his death and his resurrection, but he actually did it. No hay duda de esto, pues vemos que hay más que suficiente evidencia de esto por la cantidad de manuscritos que se han encontrado de los testigos de la resurrección. So nosotros sabemos que eso es cierto por la cantidad de testigos que hubo después de su resurrección y por la cantidad de manuscritos, so, lo que escribieron los testigos de Jesús. So we know that this is true because of how many witnesses there were and how many manuscripts from the witnesses there were. Pero ¿qué hacían los discípulos después de la muerte de Jesús? So why were the disciples of Jesus just hanging out, basically, after Jesus had died? Ellos habían visto los milagros de Jesús. So they had seen the miracles of Jesus. Ellos fueron testigos de cómo los enfermos fueron sanados, de cómo los muertos fueron resucitados, los cojos caminaban, los mudos hablaban y los oprimidos eran liberados. So they saw the miracles. They had seen how Jesus had given sight to the blind, how he raised the dead, how he made people that were disabled walk. He made people that couldn't speak to speak. People that were oppressed, he made them free. Ellos vieron todos esos milagros. So they saw all these miracles. Ellos vieron cómo Jesús predijo su muerte y su resurrección. So they saw how Jesus had predicted his death and resurrection. Y vieron cómo él fue muerto. So they saw how he was killed. Mas sin embargo, cuando él murió, ellos regresaron a ser quien eran antes. After Jesus was killed, they went back to being who they were before they were called. Mas sin embargo, al resucitar, a ver la evidencia de la resurrección, de la muerte, él dio la completa realidad o aseguranza de quién era él. So when they see him resurrected and glorified, it's their assurance of who he really was. Al ver que él había resucitado, realmente resucitado, ellos pudieron entonces ver en verdad quién era él. They were able to truly see who he was. Pudieron ver que él tenía poder sobre la muerte. That he had power over death. Sin eso, ellos simplemente hubieran vivido su vida como la habían vivido antes de Jesús. Without the resurrection, they would have lived their whole lives
simply being who they were before they met Jesus. Pero la resurrección de Cristo les dio poder y les aseguró de su deidad como Mesías. So it assured them of Jesus' deity as the Messiah. De la misma manera, a ti y a mí nos asegura su posición como Cristo. So this gives us assurance as well that He is Christ. Que Él es real, que es cierto, que lo que Él dice es cierto. Que sus promesas, sus planes, sus propósitos para la gente de antes y para la gente de hoy son reales. Right. So we know that His promises are true, that His power is true, que su poder es real, que su Espíritu Santo es real y que vive y está con nosotros. That His Holy Spirit lives and is here with us. Así que te animo a que sigas adelante. Que nunca hagas de menos tu llamado. Que sepas que Dios está contigo y que la obra que Él empezó en ti, Él la terminará. Él no ha acabado contigo. So God is not done with you yet. Y con eso termino, hermanos. Les invito a que se pongan de pie y vamos a orar. Amén. Y como le dije antes, si usted ha sentido en su vida que Dios se ha olvidado de usted, hermanos, simplemente lea Romanos 8 y su modo de pensar va a cambiar. Just read Romans 8 and your mindset will change. Si Dios te amó ayer, entonces te amó hoy y te amará siempre. God loved you yesterday, He loves you today, and He's always going to love you. Los planes que Él tiene para tu vida son grandes y no se han acabado. The plans that He has for your life are not over yet. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nunca te olvidas de nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Nos llene, Señor. Que camine con nosotros en cada paso, en cada día. Que no nos olvidemos de ti, de tus propósitos para nuestra vida, Señor. Sino que cada día veamos ese día como una caminata hacia nuestro destino, Señor. Cada día sepamos que estamos más cerca a ti. Que tengamos la confianza entera de saber que tu poder vive en nosotros. Saber que somos únicos ante tus ojos, Señor. Y que tú nos has llamado a cada uno de nosotros a hacer tu voluntad. Yo pido por esta iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo llene este lugar, Señor. Que tu paz reine en nuestros corazones, Señor. Que nosotros sepamos cuán valiosos somos ante ti, Señor. Sabiendo que somos tus hijos, Señor. Tus escogidos, Señor. Sabiendo que tú quieres hacer grandes cosas por medio de esta iglesia, Señor. Sabiendo que tú y solamente tú lo harás, Señor. Que la obra que tú comenzaste en nuestras vidas, solamente tú la terminarás. Y Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Damos gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén.